martes y aquí está René Delgado. René, gusto verte. Un gusto, Pascal, un gusto también saludar a los radioescuchas, Pascal. Bueno, mira, queriendo abordar un asunto que se ha diluido un poco, pero que lleva ya prácticamente más de medio año de estar ocurriendo. ¿A qué me refiero? Al triste espectáculo que está dando Morena en relación con la renovación de su dirigencia misma que tendrá lugar en los primeros 4 o 5 de noviembre. Y en ese sentido, Pascal, advertir cómo, quizá producto de su primera mayor y exitosa experiencia, a raíz de ello, de pronto a Morena el poder se le atraganta y sufre de una suerte de indigestión política, Pascal, porque es una fuerza que prácticamente se hizo en unos cuantos años, obtiene el registro el 10 de julio del 2014 y prácticamente 5 años después se hace nada más y nada menos que de la presidencia de la República, la mayoría parlamentaria en el Congreso de la Unión, la mayoría en 20 congresos locales de 346 municipios, así como de los gobiernos de la Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Morelos, capital político al cual agrega este año la gubernatura de Puebla y la gubernatura de Baja California con sus respectivas mayorías parlamentarias. Esa fiesta y victoria parece ahora transformarse en una suerte de agrura o de cruda o de dolor de cabeza, porque naturalmente ya sobre la base no solo del aroma, sino del sabor del poder, pareciera ser que Morena no encuentra la forma institucional para resolver quién debe de tomar las riendas de ese partido. Quizá eso sea producto, Pascal, de que después del resonante triunfo electoral del año pasado, Morena giró el orden de prioridades. Naturalmente, a partir de julio del año pasado, la prioridad era asentarse en el poder, armar el equipo y los planes de gobierno, mantener contacto con las bases y, como decía, atender las elecciones que se vendrían más tarde, como lo fueron la extraordinaria de Puebla a raíz del lamentable accidente de la gobernadora y la ya programada de Baja California. Eso, junto con el hecho quizá que muchos de los cuadros del movimiento partido pasaron a ser funcionarios o legisladores, pareciera haber de algún modo desnutrido a la frágil estructura que desde su propio origen tenía Morena. La segunda razón, el impulso, el ánimo y el armado de esa fuerza política estuvo fincado en el liderazgo innegable del propio Andrés Manuel López Obrador, que ya en calidad de jefe del Ejecutivo, de algún modo no solo no pudo, sino también no quiso ya ser el responsable del partido, y en esa medida, con un liderazgo fuerte y sin una estructura firme, pareciera ser que el propio partido no acaba de encontrar o de crear el andamiaje necesario para gobernarse a sí mismo y resolver civilizadamente sus diferencias internas. La tercera razón, a la encargada de la dirección del movimiento partido, Jade Polevsky, se le fue el tiempo y no sea porque no supo, no pudo o no quiso, no le dio la cohesión y la consistencia a esa estructura que, conforme se aproxima la fecha de la renovación de su dirección, se inserta de más en más en un laberinto. Lo cierto, Pascal, es que desde hace prácticamente medio año, desde abril de este año, hemos venido viendo cómo crecen los litigios y los problemas y los pleitos al interior de Morena. Vimos las marcadas diferencias entre el partido y su fracción parlamentaria en el Senado, con más de un motivo. Vimos las diferencias también entre los propios suspirantes a la candidatura de la dirigencia del partido, cada vez más plagadas de acusaciones, y hemos visto pues cómo, a pesar de que estaba enfrente la fecha marcada en noviembre para la renovación,
aún no encuentra ni siquiera el método de cómo hacerlo. El propio presidente de la República, que ya había señalado que no intervendría en los asuntos del partido, Tiró línea, ¿no? se vio impelido a decirles, oigan, tranquilos, váyanse sobre la base de una encuesta. Cuando ya había, pues incluso estatutariamente, un método definido para mediante elección de representantes, de delegados a asambleas, desde el nivel distrital, construir una asamblea nacional y que de ahí saldría Así es. el dirigente nacional. Así es, Pascal. Los estatutos, que eso es lo curioso. Es decir, van a modificar, porque será necesario, los estatutos a la medida de la coyuntura política que se presente. Porque como tú bien dices, la encuesta estaba autorizada en los estatutos para la selección de candidatos a cargos o puestos de representación popular, pero no para los propósitos de la renovación de la dirigencia. Y entonces uno dice, bueno, así como de esta forma se resuelven los problemas. Si la ley no sirve, la cambiamos. Si el estatuto no da, lo modificamos. Y estamos, pues, Pascal, frente a un asunto que, aun cuando pareciera perteneciente a la vida interna de un partido, en el fondo puede constituirse en la expresión más grave de la descomposición del régimen de partidos en México. Es decir, vemos que la nueva dirección del PRI no acaba de asentarse, ni de consolidarse, ni de articular los múltiples polos de poder que tiene el PRI. Vemos cómo el 80 aniversario de Acción Nacional no sirvió para una reflexión profunda. Y Tuvieron que traer a un externo. Tuvieron que traer a un expanista, ahora sí que para tratar. Y eso, Pascal, viene en menoscabo de la propia democracia mexicana. Pues muy interesante, querido René, te agradezco mucho. Y soy yo quien te agradece. Acá nos vemos el jueves. Gracias. René Delgado, martes y jueves aquí en